Hola, nuevamente con un video. Tenía rato que no subía contenido, estaba ocupado, pero ya nuevamente estamos acá, activos en el canal y dispuestos a seguir analizando y seguir compartiendo de la Biblia. Quiero dejarles claro que en este canal no pertenecemos a ninguna religión. En este canal no queremos convencerte de que te salgas de tu iglesia. En este canal solamente compartimos contenido bíblico. Leemos la Biblia sin interpretación, sin mentiras y sin manipulación. Si te interesa, acompáñame, que esta historia de Balaam es quizás la más interesante que yo he visto en toda la Biblia. Entonces nos vemos ahora, vamos a la lectura que se encuentra en número 22. Enseguida nos vemos. Y sí, digo interesante, porque parece ser que en una historia tan importante que nos repiten los púlpitos y grupos de oración de todas las diferentes denominaciones, como la historia de Balaam y la burra o asna que habla, parece ser que tres apóstoles del Nuevo Testamento importantes y que estuvieron con Jesús no se sabían bien la historia. Parece ser que no, y la Biblia te lo va a probar. Acompáñame primero a la segunda epístola de Pedro. Aquí estamos en la nueva versión internacional, por si es de tu interés leer la misma versión, pero cualquier versión dice lo mismo. En el capítulo 2, en el versículo 15 y 16, está una historia que está hablando de los falsos profetas. Dice: han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir las sendas de Balaam, hijo de Beor, ahí dice Bosor, pero es Beor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Aquí están diciendo que se extraviaron esos falsos profetas y siguieron una senda de Balaam. Mira que están recordando una historia que pasó en Números 22, que ahorita vamos a leer, y por eso es de gran importancia que prestes atención a estos versículos. Si no, no podremos hacer el estudio de manera correcta ahorita que estemos leyendo la historia. Entonces quiero que te concentres en la lectura y volvemos a lo mismo. Versículos 15 y 16 dice: han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir una senda que es la de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Al parecer, Pedro creía que el profeta estaba en una locura y que la burra lo refrenó. Parece ser literalmente que Pedro, el apóstol Pedro, no conocía la historia de Balaam, y ahorita lo vamos a ver. Vamos al segundo ejemplo, que es Judas, el hermano de Jacobo. Y dice otra vez aquí, hablando de las falsas doctrinas y falsos maestros. Y acudo a estos tres apóstoles porque fueron los únicos tres que se refirieron a Balaam y a la historia de Balaam, que leeremos ahorita en Números 22, y que también ha sido importante para nosotros en nuestra vida religiosa o en nuestra vida de lectura bíblica y de estudio bíblico a través de las diferentes denominaciones donde pertenecemos, porque estoy seguro que la historia te la han dicho, obviamente criticando a Balaam. Vamos a ver el segundo ejemplo, que está en Judas 1, obviamente porque nada más tiene un solo capítulo. En el versículo 11 dice: ay de los que siguieron el camino de Caín, otra vez hablando de los falsos profetas. Este fue el que en el versículo 9 dice que cuando el arcángel Miguel literalmente disputaba por el cuerpo de Moisés con Satanás, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso también es muy famoso en nuestras enseñanzas. Entonces dice: ay de los que siguieron el camino de Caín y por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Mira que dice que por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Y este es el segundo apóstol que se refiere a esta historia. Ahora no solo que la burra refrenó una locura, sino que por ganar un dinero se entregó al error de Balaam. Dice:
Ahora vamos al último ejemplo que está en el Apocalipsis, donde el apóstol Juan, el apóstol amado, también cuando le está hablando, dice que este es el mensaje a las 7 iglesias. El primero es a Éfeso, después a Esmirna, después viene aquí a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 14 dice: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Y presten atención a lo que dice Juan acá a la iglesia de Pérgamo. Está diciendo que él que enseñó a Balac, que Balaam fue el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. Ahora vamos a leer la historia real. Y te pido que si tienes paciencia y quieres aprender de la Biblia, realmente, como te dije al principio del video, sin necesidad de religión, ni que tengas que salirte de ninguna iglesia, simplemente en el ánimo de aprender, entonces te invito a que compartas conmigo en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, el libro que describió Moisés al mismo tiempo que pasaba esta historia, el que de primera mano tiene la historia, la que real pasó, y está en el capítulo 22, desde el versículo 1, y entonces ya vemos que desde el título contradice lo que decía Juan en Apocalipsis, que Balaam enseñó a Balac. No, aquí dice Balac, que era el rey de los moabitas, mandó a llamar a Balaam, y vamos a ver para qué en la historia. Dice desde el versículo 1: los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab. Esto es cuando los israelitas venían a conquistar la tierra prometida y venían acabando pueblo tras pueblo con Moisés como líder y después con Josué cuando entraron en Jericó. Los estoy poniendo en contexto porque a veces no sabemos de dónde salen las historias y no entendemos por eso, y nos da tedio a veces entender, pero es porque no nos explican el contexto de toda la historia. Entonces el pueblo de Israel venía con la promesa de la tierra prometida, acabando todo pueblo, y acamparon enfrente de Moab, al otro lado del Jordán, ya a la altura de Jericó. Ya estaban cerca de la conquista. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, es decir, que los había destruido, los moabitas sintieron mucho miedo a los israelitas. Es normal cuando alguien viene destruyendo y tú estás enfrente de él y sabes que te van a destruir a ti, obviamente tú sientes miedo. Tú y yo también lo sentiríamos. Entonces dice el versículo 3, seguimos la lectura: estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy numeroso. Obviamente Israel estaba con Jehová y estaba acabando con todos a su paso. Dice el versículo 4, entonces los moabitas dijeron a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que haya a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, y prestemos atención. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra. Es decir, ni siquiera Balac, que veía desde Moab que se le habían acampado enfrente, sabía quién era este pueblo. Simplemente veía que estaban arrasando con todo. Y dice: ya ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Ya Balaam tenía fama, y ya vamos a ver cuál era la fama y el poder que tenía Balaam. Era porque estaba con Jehová. Entonces dice el versículo 7, los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Atención, ya llevaban dinero para pagarle a Balaam.
Y Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor, o lo que Jehová, o lo que Yahvé, en otras versiones, según la versión que estés leyendo, le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balaam. Imagínate, Jehová tenía una conexión con Balaam. Esto no nos lo explican en ninguna parte, pero aquí esto está claro, porque ya Balaam sabía que Jehová se le iba a aparecer. Así estaba la cosa y nunca nos lo explican. Seguimos la lectura. Y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Le preguntó Jehová a Balaam y Balaam le responde, son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, y los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre toda la tierra. Es decir, ni siquiera Balaam, que tenía comunicación con Jehová, sabía que el pueblo era Israel. Ni siquiera Balaam, que tenía comunicación con Jehová, conocía los planes para el pueblo de Israel. Entonces dice, un pueblo que salió de Egipto, o sea, no sabía, cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Le está diciendo a Jehová lo que Balac le había dicho. Tal vez así yo pueda luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos ni pronunciarás palabra ninguna maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. Listo. Al otro día Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes que traían dinero, ojo, lo que habíamos leído de los apóstoles que dijeron que por dinero se entregó al error de Balaam. Mira lo que Balaam les dijo. Números 22:13 contradice enseguida lo del dinero. Les dice, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que vaya con ustedes. Y el versículo 14 sigue comprobándolo. Y los gobernantes moabitas regresaron a donde Balac estaba y le dijeron, Balaam no quiere venir con nosotros. Dice el versículo 15, Balaam envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos. Es decir, entonces seguramente envió más dinero. Quienes fueron y le dijeron a Balaam, esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te compensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí este pueblo. Pero Balaam le respondió, mira lo que habla Balaam, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué era lo que decían los apóstoles entonces? ¿Cuál era la doctrina de Balaam y qué era lo que le enseñaba a Balac según lo que Pedro decía? Porque aquí está diciendo, mira lo que dice Números 22:18. Pero Balaam le respondió a los distinguidos gobernantes de Moab. Aun si Balac tu rey me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. El Señor mi Dios. Ni que me des tu palacio lleno de oro y de plata. Mira Balac, ni siquiera, ni cosa grande ni chiquita, porque es que yo soy obediente al Señor mi Dios. ¿Cuántos jueces de Israel eran desobedientes? ¿Cuántos reyes de Israel hacían lo contrario a lo que el Señor decía? Ay, ay, ay. ¿Cuántos reyes? Y seguían bendecidos. Y seguían bendecidos por Dios. Pero este señor Balaam, ni que me des tu palacio lleno. Nada grande ni pequeño haré, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ya estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. ¡Ojo! Porque el Señor, Jehová, fue el que aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene, porque ya Jehová tenía el plan de bendecir al pueblo de Israel.
Ya existía el plan de Jehová y Balaam era el que lo iba a ejecutar obedientemente, porque él no hace nada grande ni pequeño, sino lo que le manda Jehová. Así que ojo con la historia, porque aquí viene el ángel y el asna de Balaam. Atención a los que les interesa, llegaron a este punto y quieren seguir aprendiendo, porque vamos a descubrir la verdadera historia de la burra que habló. Listo. Dice el versículo 21. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab, obediente a que Jehová le había dicho que fuera. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió en el camino y el ángel del Señor se hizo presente. Te voy a tirar una pista de un video futuro. Asimismo se encendió la ira de Dios el día que mandó a David hacer el censo del pueblo de Israel y terminaron muriendo 70,000. Asimismo, aquí en el versículo 22, mientras iba con ellos, obediente, la ira se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlos pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel, no Balaam, sino la burra, al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero como Balaam no la había visto, la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Aquí vamos a hacer un par en el versículo 25. El ángel del Señor se le apareció a la burra. Balaam iba con sus 2 criados avanzando hacia lo que el Señor le había dicho. Y él no veía al ángel. Él iba obediente a Jehová avanzando y veía que la burra estaba entorpecida, actuando inconscientemente. Obviamente no era ninguna razón para lastimar al animal, pero Balaam quería ser obediente a Jehová y la burra no lo dejaba. Más importante para él era la obediencia. Entonces cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared y le lastimó el pie. Dice el versículo 26. Y Balaam volvió a pegarle, porque no entendía obviamente. Dice, el ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Ya no había ni a izquierda ni a derecha. Ya la burra no tenía para dónde coger y veía un ángel con una espada. Y Balaam por el otro lado, entonces se echó al piso. Listo, estamos en la historia. Estamos leyendo la Biblia. Estamos en la historia sin cambiar nada. Ya no había lugar hacia dónde ir. Y cuando la burra, dice el versículo 27, vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam, que no veía al ángel, sino a una burra que no avanzaba. Y le pegó con un palo. Uy, mal. Obviamente Balaam mal ahí. Dice el versículo 28, pero el Señor hizo hablar a la burra. ¡Wow! Mira lo que hizo el Señor. Y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces, Balaam? Hijo, ¿por qué me estás pegando, hermano? Yo estoy viendo al ángel. ¿Qué es que tú no lo estás viendo, Balaam? ¿O qué? No, Balaam no lo estaba viendo. Balaam no lo veía. Entonces la burra le preguntó, ¿por qué me has pegado, hermano? Balaam le respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano te habría matado. ¿Cómo estás loqueando de un lado para otro y no quieres avanzar? La burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la que has montado siempre hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo yo así? ¿No ves que tiene que estar pasando algo, Balaam, para que yo me esté portando así? Mire el juego que tenía Jehová aquí. Porque le abría los ojos a uno, después se los cerraba, la burra hablaba después. Mira esto, ¿qué significa esto? Para que veas dónde va a terminar la historia. ¿Dónde va a terminar esto? Entonces el versículo 31, y entonces
el Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró en tierra. Él no entendía, él simplemente hizo reverencia a lo que vio. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto tus caminos son malos? A no dejarte pasar. Al final vamos a ver que sí lo dejó pasar y le dijo: bueno, ves, pero haz lo que Jehová te diga. Lo mismo que el versículo 20. Dios, simplemente hubiéramos podido evitar esta pelea. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste a tu burra? ¿No ves que tus caminos son malos? Cuando tu burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Balaam, mira, versículo 34. Mira que contradice todo lo que los apóstoles decían. He pecado, no me di cuenta de tu presencia. Yo estaba en el versículo 20, ángel, donde Jehová me dijo que fuera con ellos, pero que hiciera lo que yo te ordenaba. Mira lo que dice el versículo 20, ángel. Yo me quedé allá, pero aún así te digo: he pecado. Ahora que te veo, he pecado. Ya me devuelvo, hijo. No lo vuelvo a hacer, hermano. Como no sabía que me estaba cerrando el paso. Pero mira lo que le dijo el ángel del Señor: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Yo te hago una pregunta a ti como lector, sin religión. Esto no era lo mismo del versículo 20 sin toda la película del pie lastimado y la burra golpeada, con el ángel y la espada, con abrir y cerrar los ojos. Ya Balaam no iba en el versículo 20 con los comisionados a hacer lo que el Jehová ordenaba. ¿Qué pasó todos estos 15 versículos? ¿Y qué pasó con toda la película que el asna habló? Cuando el asna refrenó la locura del profeta, como estaban hablando allá los apóstoles, si Balaam todo el tiempo fue obediente, todo el tiempo fue súper obediente. Yo no me voy a adelantar hasta números 31, pero si te quieres ir a la muerte de Balaam, toda la historia que pasó aquí, Balaam muere a espada con la conquista de Israel. Balaam terminó yendo con los comisionados, si tú sigues leyendo estos versículos. Y Balaam bendice a Israel. Balaam utiliza todo el holocausto de Balac. Y Balaam jamás maldice al pueblo de Israel. Balaam siempre le dice a Balac: yo voy a hacer lo que el Señor mi Dios me diga. Yo no voy a proferir palabra alguna que el Señor mi Dios no me diga. Palabra alguna que el Señor mi Dios no me diga, yo no haré. Entonces aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? Y los apóstoles, entonces, ¿de qué hablaban acá? Todo lo que dicen que la Biblia es perfecta. Quizás los apóstoles, ¿cómo fueron educados? Quizás, ¿qué les habrán dicho de Balaam los rabinos judíos que Jesús tanto criticaba? ¿Por qué creen que la generación de la serpiente despertaba tanta apatía en Jesús? La razón era única. Esta era la doctrina equivocada, que aún así podemos ver que los apóstoles seguían y que los apóstoles siguieron en el engaño, porque los demás apóstoles no hablaron de ello, pero seguramente tenían esta misma equivocación que tenía Juan, que tenía Pedro, que tenía Judas. Yo te invito a leer la Biblia y que si te interesan estos temas, sigamos leyendo y sigamos viendo y analizando con respeto, sin importar ni religión ni credo, porque aquí simplemente nos interesa darle la importancia a un libro que la historia humana hace 4000 años le ha dado. Y simplemente nosotros también lo hacemos y nos gusta leer a ti y a mí, y con respeto y humildad te pido que me acompañes a seguirlo haciendo.
Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante y siguiendo con la historia cronológica. Saludos cordiales.